DJ, cantante, también activista del movimiento LGTBIQ+. ¿Quién es Roy Porto? Desde el punto de vista de marketing o de psicología, un monstruito, supongo. Yo siempre pensé que era una palabra despectiva. En tu mano está ofenderte o no. ¿Qué es ser queer? Lo más estridente dentro del colectivo, ¿no? La mayor liada que pasó en directo. Hubo un día que la cagué con la mesa de mezclas y dije, sacadme de aquí porque no puedo más. Te llamó para participar en Gran Hermano VIP. No es algo de lo que esté especialmente orgulloso. Si yo callar no me callo ni una. Mejor. ¿Qué te da más miedo? ¿El éxito, el fracaso o la indiferencia? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué tal, celtas? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este proyecto. Vamos con el episodio 3 de Remanecer, el podcast de Bra Rodrigo. Hoy tenemos a una persona que nos hace mucha ilusión, la verdad, porque es un artista polifacético, multifactorial, como digo yo, DJ, cantante, también activista del movimiento LGTBIQ+. Y la verdad que tenemos muchas ganas de entrevistar a Roy Porto. Roy, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bienvenido a Remanecer, al podcast de Bra Rodrigo. Bueno, él es de A Coruña, él es gallego. Pero ya casi más madrileño, siento. Ya casi más madrileño. Bueno, vives aquí en Madrid. Bueno, para quien no te conozca, yo creo que es un poco lo más difícil, ¿no? Definirse uno mismo. ¿Quién es Roy Porto? Desde el principio, Qué buena pregunta. Desde el punto de vista de marketing o de psicología. De las dos cosas. Pues mira, como tú dices, soy un artista multidisciplinar que hago un poco de todo. Siempre he tenido demasiadas inquietudes artísticas como para centrarme en algo. Y voy tocando todos los palos y todo lo que me mueve por dentro. Aparte de eso, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar a priori, simplemente viéndome en un escenario o una foto, soy un tío súper normal de andar por casa, súper llano, súper tranquilo y con las ideas muy claras, que eso me ha ayudado mucho a avanzar en la vida. Así que, pues nada, un monstruito, supongo. Y a nivel profesional, ¿cómo te definirías? Pues me definiría como... O sea, ¿qué te mola más? ¿Ser DJ? ¿Ser cantante? Es que cada uno tiene su rollo. Cada uno ¿no? tiene lo suyo, ¿no? En la etapa actual, desde luego, la música, ser cantante. Y es lo que más me motiva, lo que más me mueve, subirme a un escenario y es como que sacas ahí todas las cosas que llevas dentro, incluso las que no sabes que llevas. Y lo das todo, ¿sabes? Es como... Ese subidón no lo cambiaría por nada. Es que en DJ también es un poco parecido, pero llevo 20 años pinchando. Sí. 20 años. Bueno, ya estuviste en festivales como Olmado, como Horteralia, ¿no? Colaboraste con Sofía Cristo. Sí, ahora con Valentina. Ahora acabas de sacar con Seiken América, también. Que eso fue toda una experiencia. ¿Y qué tal colaborar con ellos? Bien, la verdad es que fantástico. Se han convertido en grandes amigos, sobre todo Sofía, que es para comérsela. Sofía es una maravilla de mujer. ¿Qué nos puedes contar de los próximos proyectos de Roy Porto? ¿Qué vas a hacer? Pues bien, acabo de sacar single, un delirio electrónico que se llama Quiero ser libre, que es algo para mí muy obvio, pero que a veces se nos olvida un poco. Y nada, la idea es ir sacando singles a lo largo del año, pues cada 3 meses más o menos. ¿Y qué se puede encontrar la gente? ¿Qué quieres contar con Quiero ser libre? Quiero ser libre habla de escucharse a uno mismo, aunque pese mucho el camino y te sientas muy cansado, siempre tener claro quién es uno mismo y no escuchar las voces alrededor, ya sean ajenas o a veces en primera persona, porque a veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Y es un grito desesperado hacia la libertad, que es como lo que he encarnado toda mi vida y lo que represento. Y ya digo que a veces es algo muy obvio, pero se nos olvida. A mí el primero. Tienes razón eso de los enemigos, ¿eh? No hay peor enemigo que el que está en el espejo. Total. Eso sí, a veces como claro. Voces intrusivas de no vas a conseguir hacer esto, sí. No vas a poder. Sí, auto boicotearse. Sí, eso o ponerse muchas metas muy rápidas que es imposible y al final te quedas choqueado.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque hay gente que dice que somos lo que comemos, yo creo que somos lo que pensamos. Totalmente. Somos lo que pensamos, o sea, ya, y se puede modificar incluso hasta la realidad, depende de lo que estés pensando y lo que no. Total. Y lo que no, o sea, lo que llaman el mindset, ¿no? Ahora que se usa mucho todo el inglés, yo creo que sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos con una pregunta incómoda, ¿qué te parece? Me viene fenomenal. ¿Qué te da más miedo? ¿El éxito, el fracaso o la indiferencia? Qué pregunta, ¿eh? Incómoda. Pues cada uno. No, incómoda desde luego que no es. O sea, yo creo que tenemos que abrazar el fracaso como parte del éxito. Y la indiferencia en muchos casos también. No se le puede gustar a todo el mundo y yo desde luego que no lo pretendo. Pero vamos, en absoluto. Supongo que da más miedo el fracaso, pero por el hecho de que pones esfuerzo en algo y no lo consigues. Pero también sé y sabría vivir con eso, ¿no? No sé. Lo siento, pero la pregunta no es incómoda. Sí. Bueno, mejor. Vamos subiendo, entonces vamos por rangos, ¿no? Vamos subiendo el nivel. Igual hasta llegar al 10, pero... estar al 1, ¿eh? Ok. No te confíes. ¿Qué fue para ti primero, la música, la noche o el activismo? Mira, pensándolo bien, va todo de la mano, pero primero fue la noche. Empecé muy joven en el club de mi tío en Coruña, en el bar de Juan. Empecé a pinchar ya inmediatamente con 16 años, con un lector, siempre lo digo, con un lector de CD y un lector de DVD. O sea, vamos, que te puedo pinchar con 2 piedras, te hago música. Y el activismo es algo que va de la mano sin darte cuenta. Creo que cada vez que te haces más mayor eres más consciente de ello y lo haces más de manera activa, pero va todo de la mano. Perfecto. También yo he crecido en una escena nocturna muy sana, que no es la que se vive a día de hoy, sobre todo en el colectivo. Viví en una escena global en la que era bienvenido todo tipo de gente y todo se mezclaba todo, y eso da desde el más joven hasta el más mayor. Yo he estado en clubs con gente de 18 años y estoy seguro que 70 y pico, hombres, mujeres, y bueno, creo que eso es una clave de mi forma de ser. En Madrid, por ejemplo, me encanta la escena nocturna y la consumo mucho, pero está todo súper disgregado, en plan, hay clubs específicos para un tipo de maricones y mezclarlo todo, hay gente que no lo lleva bien. Me parece algo absurdo y arcaico, pero es real. ¿Qué papel jugó La Coruña, Galicia, en tu identidad artística y en tu traslado a Madrid? ¿Dónde te sientes más cómodo? Siento decir que en Madrid. Coruña me tocó vivir, también te digo que esto era maravilloso en cuanto a juntar gente en un sitio, pero también había muchos monstruos y creo que una mentalidad que defino claramente como marica antigua, que es algo que a día de hoy, por suerte, no existe, y marica mala, que al que le va bien y al que hace cosas distintas, a machete, y a mí se me criticó por todos lados. Hubo un tiempo en el que me dolía mucho, ir a casa era complicado, porque no iba más que a aguantar críticas, siempre de las 4 gilipollas, pero eran las que más pesaban, por desgracia, sin ningún tipo de coherencia, pero eso siempre es así. Y hubo una época en la que se me hacía bola ir a casa y lo pasaba realmente mal, y siempre venía la de turno, que era la misma, a tocar las narices. Entonces, sintiéndolo mucho, mi identidad artística está súper vinculada a Madrid, porque para mí fue apertura y libertad. No sé si es real o no, pero por lo menos yo no tenía que aguantar esas cosas que realmente me hacían bastante daño. Te lo preguntaba porque los gallegos sois muy suyos, ¿no? De mucho de la tierra, igual que los asturianos. Bueno, te iba a decir, si los asturianos somos iguales. Igual que sí, primos hermanos, como se suele decir. Por eso te preguntaba si había supuesto, pues, no sé, una manera de ver la vida. A ver, la ciudad de mis éxitos es Madrid. Y en Coruña es que yo creo que no se me hubiese permitido, pero pues por eso, porque ser diferente y por libre genera muchas envidias. Y yo siempre lo digo, que mi mayor virtud y mi mayor defecto es ser absolutamente libre e ir a la mía. Eso genera mucho conflicto, pero no por mi parte, sino por quien no lo lleva bien. ¿En qué momento dejaste de ser solo DJ
y te dedicaste ya a ser cantante, performer? Pues mira, en un momento muy fuerte en el que Juan Soeiro, que es el productor de Fangoria, me contactó y me propuso que tendríamos que hacer una canción. Yo en ese momento tenía un grupo con mi hermano. ¿Cómo se llamaba? De Porto Sisters, como las Pointer Sisters. Y, tío, fue como que el puto Juan me esté llevando para esto. Lo conocí hace años. Flipaste, ¿no? Flipé bastante. Sí. Y así fue. Luego se disolvió la formación con mi hermano y fui a por todas yo solo. Pero ¿ya tenías la inquietud de ser cantante o fue sí, porque desde joven empecé a cantar, hice alguna cosita. De hecho, había un concurso de canto. Esto no lo sabe casi nadie. A ver, cuenta. A ver. Celtas, atención, primicia. Roy Porto nos va a contar una primicia. Es una tontería, bueno, pero realmente nunca lo he contado. Con el OT1 o OT2 hicieron como una cosa en la Xunta de Galicia parecida, con no sé si 10 o 12 participantes, que montaban como un campamento de 15 días en los que se hacía canto, baile, se grababan singles y luego había una gala final como un concurso. Y yo fui uno de esos participantes. Luego ya lo fui dejando pues por la vida, yo qué sé. Me pasé 2 o 3 años tratando de hacer música y alguna cosa hice. Luego me mudé a Madrid como en 2006 y estuve viviendo casi un año, pero inmediatamente me volví a Coruña a trabajar en el club de mi tío primero y luego a montar el mío propio con mi madre, que es lo mejor que pude haber hecho en esta vida, porque me da la seguridad de tener un trabajo fijo y poder dedicar mi tiempo un poco a lo que me da la gana. Que me parece bastante complicado a día de hoy y todo un lujo y súper agradecido a la vida y a mi madre sobre todo. Aunque hoy estamos peleados, pero a mi madre bueno, también. Pero eso son lo típico de padres e hijos, o sea, eso, o los hermanos, ¿no? Están pegándose y al minuto están abrazándose, sí. O sea que eso... Muy bien. Bueno, vamos a hablar del último single. ¿Qué tal fue trabajar con Seiken? Tío, Seiken es una persona muy especial. Es como... Ya nada más verlo, ves tan buen tío, tan majo, tan encantador, trabaja tan bien, es un productor increíble y siempre tira a favor de obra. Sabe perfectamente cómo hacerte brillar, hacer que te creas las cosas y sacar el trabajo adelante. La verdad es que es un regalo trabajar con Seiken, no puedo hacer otra cosa. Saltaste a la fama un poco por tu participación en, no sé en qué año fue, en Telecinco, en Mediaset, de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, pasó que me acababa de mudar a Madrid, les faltaba un participante y me encontraron a mí y a mi madre y por amigos en común y fueron a por mí a machete. Hasta que hicimos el programa no pararon, sinceramente. No es algo de lo que esté especialmente orgulloso porque, bueno, igual que fui yo, podría haber sido cualquier persona. Sí que es algo que me generó muchos conflictos a nivel artístico porque desde que salí de ahí y hasta que se me tomó en serio pasaron como 7 o 8 años. Antes siempre todo lo que hacía estaba entredicho. Sinceramente lo entiendo porque creo que como sociedad funcionamos un poco así, ¿no? Cuando vemos a algún personaje de la tele que hace algo que no es ser un personaje de la tele y hacer un circo, pues siempre lo ponemos en entredicho. Yo soy el primero que lo veo y lo planteo así. Creo que en mi caso cayó por su propio peso porque hacía demasiadas cosas y demasiado interesantes como para que no se me tuviese en cuenta. Pero al igual que lo que digo de ir a mi casa era doloroso, esto también, porque daba igual lo que hiciese, daba igual lo bien que estuviese, que siempre era, Roy el de esto, el del quien quiere casarse con mi hijo. Complicado. Pero bueno, orgulloso de siempre ser yo mismo y llevármelo a mi terreno, ¿sabes? Y a día de hoy, pues bueno, yo qué sé, alguna gente me recuerda por eso. Pero sinceramente la mayoría de la gente me conoce por mi trabajo actual. Y por las 8.000 cosas que hago, que claro, que no son pocas. Sí. Si no tuviese un recorrido suficientemente interesante, no estaría aquí a día de hoy haciendo cosas y haciendo esta entrevista. O sea que... A raíz de esto, vamos con una pregunta incómoda. Esta ya fue incómoda. ¿Ya fue incómoda? Bueno, pues la tercera. Creo que es lo más incómodo que vamos a poder sacar. La tercera. A raíz de tu participación en este concurso, Mediaset te llamó para participar en Gran Hermano VIP. Y si no entiendo mal, tú te negaste. No fue Mediaset.
y fue alguien que trabajaba en casting, pues en una agencia para proponer perfiles. Ok. Ese es el foco de confusión. Mediaset no fue. Pues vamos a aclararlo. No sé, ya lo aclaré yo. Yo callar no me callo ni una. Mejor. El caso es que un conocido me pidió una entrevista para lecturas en la cual me preguntaba si me habían llamado de Gran Hermano VIP para... VIP o dúo, ya ni me acuerdo, es que... Para tal, y dije que sí, y se lió la de Dios, porque salió una noticia, se compartió en un montón de medios digitales. Luego desde la productora de Gran Hermano pusieron un tuit que decía ¿usted quién es? Que cualquier persona estaría avergonzadísima, yo no me la bufa. Total, que luego por un amigo en común me enteré por el director de la productora, que eso había sido la becaria de turno en verano. Y bueno, pues me tocó a mí, me da igual. La realidad del asunto, en la entrevista decía que no me planteaba en ningún momento ir porque no me fiaba del rumbo que estaba llevando la cadena. Justo fue cuando habían echado a todos los de Sálvame. Sí. También decían que querían hacer algo más cultural y más político, que no me creía nada y bueno, el tiempo me dio la razón. Así que bueno, me dieron un zasca público que me da igual. Y aquí sigo haciendo mis cosas y sin ir al Gran Hermano. Quiero ser libre, ¿cómo nace? Pues nace con Seiken, por Seiken y gracias a Seiken, que me animó a ir al límite y a sacar mucha más voz de la que creo que tengo. Porque es un registro bastante amplio y a priori me asustaba. Es la canción que hice para el Benidorm Fest. Eso era la siguiente pregunta que te iba a hacer, hablamos sobre eso también. Sí. Es la canción para el Benidorm Fest, entonces también me daba mucho respeto a nivel vocal ir al límite, pero joder, el resultado me parece que está muy bien. ¿Cómo viviste ese proceso de selección? ¿Cómo lo viviste tú desde dentro? Porque hay mucha gente que son fans eurovisivos de Benidorm Fest también, entonces, ¿cómo se vive? Pues muy tranquilo, como hay que vivir las cosas. O sea, tú eres tranquilo en general, ¿no? No te veo que... Soy histérico y tranquilo, sí, las dos cosas. También es que soy un poco bipolar, raro. Un poco. Depende del Depende de qué. A ver, esto es trabajo, entonces creo que hay que ir seguro. Si no vas seguro, lo has cagado. Estar histérico con una cosa que no puedes controlar tampoco tiene mucho sentido. Yo hice la canción, lo hice la... Sí, pero eso es la teoría. Luego hay que ponerlo en práctica. Bueno, es que tampoco hubo mucho tiempo, ¿eh? Porque desde que se presentó hasta que se publicó, creo que fueron 10 días. O sea que tú no te en un bolo no te pones nervioso. Cero. ¿No tienes esas mariposas? No. Genial, eso está muy bien. Estoy excesivamente concentrado. Mira, con Sofía siempre me pasa antes de subir a un escenario que estás nervioso. Y yo, pues no, estoy súper concentrado. En plan, si no me hablas, casi que lo prefiero. ¿Sabes? Porque es como que estoy visualizando todo. Voy a salir ahí, voy a hacer esto, me voy a tal. O sea, ya lo previsualizas en la cabeza. Todo. Sí. O sea que tienes una especie, que te lo voy a preguntar también ahora, lo pregunto a todo el mundo, ¿tienes una especie de ritual antes de salir a escena? No. ¿No? Bueno, como dices que te concentras... No, coño, pero digo, me voy a subir a este escenario, a ver cómo es el escenario, tiene esta longitud, vale, voy a ir hasta aquí voy a hacer este paso, el pie del micro aquí, luego cojo el micrófono, ¿sabes? Ese tipo de cosas sí. Luego soy de improvisar total y igual lo que he pensado no hago nada, pero es como, estoy muy concentrado. Eso está bien. Concentrado, la palabra es concentrado. Cada vez que te ven una cosa nueva. Sí, claro. Hasta la veo yo. Sí. Está guay. Es como concentrado, ¿sabes? Sí, no sé. ¿Y qué tal el tema con Sofía? Bueno, más. Es que trabajar con ella es increíble, es una tía increíble. Empezó un poco flojo porque salió justo para el Pride y no sé qué movida con el pitch, que bueno, esto de subir un tema a redes, a plataformas es un show. Pero luego despuntó y está bastante guay. Bien, muy contentos. Hicimos toda la promo en teles, podcast, actuaciones. Pues, ¿qué te voy a decir? Acostumbrado a estar solo, salir solo en un escenario, salir con una persona, encima que quieres y te llevas guay, pues es la hostia. ¿Eras colega de ella antes del tema? Éramos colegas, pero ahora somos íntimos. Bueno, o sea que esa colaboración nos fragó la un amistad. Montón, sí. Yo también luego soy un poco raro porque soy muy majo y me llevo genial con todo el mundo y tal, pero en mi día a día, sinceramente, tiendo a querer estar con el perro y mi amiga la Huesito, que es la mejor del mundo, y poco más. Pero con Sofía es una tía con la que quedo y quedaría todos los días, vamos, sin dudarlo. Genial.
Después de este lanzamiento, de este single con Seiken, ¿qué más proyectos tienes? Pues por ahora seguir sacando singles cada 3 meses más o menos. Estamos trabajando ya en nueva música, esta vez como Maximiliano Calvo, y también tengo proyectos ahí paralelos. Tengo un proyecto de joyería artística en vidrio y también en plata, que estoy con prototipos. Que Genial. ¿Cómo se llama? Pues ¿Tienes web o algo? Muy buena pregunta. Ese es uno de los principales problemas, que no lo tengo muy claro. Pero ya haces, o sea, ¿estás diseñando solamente o haces venta ya? No, estoy con prototipos, pero llevo así años. El caso es que ahora tengo tiempo para sacarlo, porque he dejado un poco el mundo de la noche y ya no estoy pinchando tanto. Sí. Y bueno, ¿Y estamos. ¿Conciertos? Y conciertos, lo que me salga, la gente que me llame para actuar, que yo voy encantado. Bueno, chavales, ya sabéis, celtas, dejamos aquí las redes de Roy Porto y ya sabéis, a managers, promotores, que llamen temazos. Escuchar la música, bueno, tienes redes, ¿no? Tienes Spotify, sí, claro. Tienes Instagram, Facebook, o sea que ya sabéis, aquí está Roy Porto con la gira 2026 ya preparando. Que se dice pronto, 2026. Sí, ya está ahí. 2026 ya a tiro piedra, como se suele decir. Bueno, ¿cómo influye tu activismo en toda la escena LGTBIQ+ en tu música? ¿De qué manera? Pues bastante, en verdad. Mi música siempre ha estado súper vinculada. Mi primera canción fue un bolero gay, no te digo más. ¿Un bolero gay? Sí. ¿Desarrolla eso? Que, bueno, el estribillo habla como de desamor y el estribillo dice algo así como: este maricón ateo lo jura por Dios, que es como sin sentido, ¿no? Un oxímoron, ¿no? Sí, claro, un poco simbólico. Lo siguiente que saqué fue una versión de Mónica Naranjo de Pantera Libertad, sí, porque era el Pride y tocaba hacer algo con un amigo promotor que tenía un show bastante grande. Entonces me parecía muy gracioso cantar pero soy mujer en primera persona, ¿no? Encima actuaba con una falda original de La Veneno, que yo fui su último manager. ¿Ah, sí? Sí. Interesante. Eso fue todo el mundo. Y bueno, siempre trato de tirar por el colectivo, ¿sabes? Que al final es lo mío, pero sin dejar a un lado mi identidad. Bueno, te quería preguntar 2 cosas a raíz que van saliendo en la conversación. Utilizaste la palabra maricón 4 veces. Y yo siempre pensé, desde mi profundo desconocimiento e ignorancia, que era una palabra despectiva. Depende cómo se diga. Depende de quién la diga y cómo se diga, ¿no? Pero para mí no es despectiva. Para mí es que es lo que hay, ya está. Bueno, yo siempre había pensado porque... A ver, es despectivo y respetuoso lo que tú tomes como irrespetuoso y despectivo. Al final depende cómo lo digas. Y depende de quién lo diga, ¿sabes? Sí. Pero que también en tu mano está ofenderte o no. Sí, güey. También, siempre lo digo, yo soy un privilegiado en el sentido de que no he sufrido discriminación por mi condición sexual, o por lo menos nada grave. Y soy un perfil público que me meto en el bar de la esquina o que esté lleno de camioneros y tengan algún problema, porque siempre lo van a tener ellos, no yo. Entonces mi activismo está muy bien, pero yo no soy la disidencia LGTBI, que realmente es la que lo tiene complicado y por la que luchamos todos, claro. Antes lo hablábamos, fuera de la grabación de las cámaras, ¿qué es? Bueno, te lo dije en asturiano y me dijiste tú, hostia, mezclar asturiano con inglés, porque te dije yo, digo, oye Roy, ¿qué es ser queer, no? ¿Qué es ser queer? Pues ser queer es pertenecer al colectivo en cualquiera de sus siglas y ir un poco más allá de la norma, o sea, ser un poco la parte vulnerable, que es la que tenemos que proteger todos. La más interesante de cara al activismo, la más interesante, joder, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Porque es lo más puro y lo más llamativo, pero me encantaría pertenecer más, pero la verdad es que no. Pero si puedes, desarrollalo un poco más. Esto es un examen de fin de curso, me estás poniendo aquí como lo diga mal. Para la gente que no conoce, por ejemplo, yo no conocía lo que era ser queer. Pues queer viene del inglés, es maricón.
y es como lo más estridente dentro del colectivo, ¿no? Y es una forma de expresión, una forma de vida, una forma de ser, que puedes elegir o no, y es como el que es más masculino, el que tiene más pluma o el que no, y una manera de vestir mucho más extravagante y mucho más LGTBI. Vale, ahora sí te estoy entendiendo mejor. ¿Sabes? Vale, sí. Que va ligado, pues, normalmente a la disidencia, y es un movimiento, pues, para mí es el movimiento que hay que apoyar. ¿Y con porque ser un maricón como soy yo, que es como más normativo, aunque dentro de lo extravagante que soy, que no tengo problemas de aceptación en la sociedad, que me puedo meter en cualquier lado sin sentirme discriminado, está muy bien, pero también es hacer accionismo de chichinabo. Entonces, yo no soy ese movimiento. Me encantaría serlo, pero no lo soy. Bueno, Roy, ¿cómo construyes tus proyectos visuales? Esa estética tan clara que tienes, ¿cómo los construyes? Hay un trabajo, supongo, no sé, lo apuntas todo en la cabeza. ¿Cómo empiezas un proyecto y al final lo llevas a escena? Yo soy un caos total. O sea, ¿Caótico? Caótico total. El orden no está en mi vida, ni lo he estado jamás, ni creo que lo esté nunca. Entonces es casi todo mental, o si alguna cosa supongo que anotaré, pero a saber dónde. Claro, el problema es encontrar dónde lo anotas, ¿no? Totalmente. Pues trato de crear un concepto global en torno a cada single, una estética muy marcada y una imagen que vaya conmigo, mi personalidad, y que abrace un poco el proyecto, ¿no? Y que le dé forma. Entonces cada uno es un mundo totalmente distinto. ¿Y tienes un objetivo con cada proyecto visual? Que la gente provocar una reacción, no sé, que se ruque sobre determinado tema, que se haga preguntas. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo. Te vi en redes, te tengo lógicamente estudiado. Creo que ibas, no lo sé, yo lo interpreté así, de Jesús de Nazaret, ¿no? De Jesucristo. Sí. Con una corona de espinas y era una especie de alas, así una chaqueta muy guapa, blanca y tal. ¿Qué querías? No, lo de las alas estás colado, pero... Bueno, hiciste así, a mí me pareció como una especie de chaqueta blanca o... Bueno, igual fue cosa mía. No. Cosa mía. Pero ¿qué querías transmitir con esa performance? Mira, en ese momento había sacado una rumba electrónica con Juan Subir, el de Fangoria, que la escribí con Maximiliano Calvo y llevaba años en un cajón, que habla de maltrato psicológico, que es algo que viví con mi última relación, con un señor del Bierzo. Vaya por Dios, del norte. Al que no puedo ver ni en pintura. Vaya por Dios. Un hijo de la gran puta, pero vamos. Total, que la rumba se llama No soy ningún santo. Sí. Que es algo público y notorio. Entonces me gustó darle ese doble sentido, no soy ningún santo y el vestido de Jesucristo. O sea, que era... Lo siento por las ultracatólicas, sí. No me matéis, pero sí. Un poquito de controversia que crear. Perfecto. Oye, además iba estupendo, ¿no? Con el pelucón, en pelotas, con la esta de espinas. Guapísimo, ibas guapísimo, sí. Pero sí, ese single habla de maltrato psicológico, que ha sido algo que me marcó bastante, porque todo lo extrovertido que soy y divertido y no sé, y positivo, no, hubo una época en la que no lo fui. Me vi anulado como persona, me vi en un pozo sin salida en el que me daba absolutamente igual morirme. Y la persona con la que compartía mi vida era un absoluto monstruo. Lo digo así con todas las letras, porque es la realidad. ¿Cómo conseguiste salir de ahí? Pues no lo sé, la verdad. Hubiese agradecido tanto que apareciese mi madre un día por una esquina y me hiciese una hostia y me sacase de ahí, pero yo tampoco lo hubiese permitido. No lo sé cómo salí de ahí, ni me acuerdo. Me acuerdo que iba por un viaje por templos y yo solo pedía salir de ahí. Porque había follones y ya en los follones siempre iba al límite y más allá de ponerlo a parir para que se ofendiese tanto que no volviese, pero siempre volvía. ¿Ibas por templos? ¿A qué te refieres con templos? Estaba en un viaje y íbamos a templos y había que hacer ofrendas y pedir un deseo, ¿no? Y mi deseo siempre era escapar de ahí. O sea que... Bueno, un maltratador psicológico de manual. Sí. También el objetivo de sacar esa canción, que fue tiempo después, no es porque yo estuviese ahí atrapado en eso, ni mucho menos. Te iba a preguntar. Sí, no, estoy perfectamente, y de hecho alguna vez lo he visto y os juro que ni frío ni calor. Me da igual.
Lo que quiero es que mi historia y lo que sufrí, pues que sirva para que la gente, para que la gente tome conciencia de eso y coño, si estás en un sitio en el que no, es no. Además, todos los maltratadores psicológicos siguen un patrón exactamente igual, te anulan como persona, te invisibilizan, te hacen sentirte mal, te hacen sentirte pequeño, te aíslan, te controlan, te manipulan. Y bueno, desde aquí digo que si alguien se encuentra en esa situación y siente alguno de estos síntomas, creo que es momento de plantearse las cosas y salir de ahí, porque cuanto antes salgas de ahí, menos será daño psicológico. Al final, caer en las trampas de un maltratador psicológico y seguirle el rollo te convierte en su rehén, que es algo muy peligroso. Bueno, vamos a cambiar el tercio. ¿Qué tipo de público conecta más contigo? Pues yo creo que un poco de todo. ¿Variopinto? Sí. Sí, un poco de todo. Pues como soy yo, variopinto. O sea, en tus conciertos hay gente de todo tipo de edades, todo tipo de condición. Todo tipo de edades, todo tipo de géneros y todo tipo de orientaciones sexuales. Sí. Es curioso eso, pero de todo tipo. Bueno, ¿cuál fue la noche más loca que viviste este año? Ya sea en cabina o en escenario. Pues que recuerde así el Festival de Horteralia, por ejemplo, fue muy guay porque ahí fui a hacer de todo, me faltó pasar el mocho. Fui a presentar, a pinchar y a cantar con 5 pases y vamos, acabé afónico, no te digo más. No me extraña. 5 cambios de look. Sí. Sí, el Horteralia, que es un festival familiar que hacen en Cáceres, súper loco, que la gente va montadísima. Mira, ves, ese festival que a priori puedes decir tú, coño, estar lleno de maricones y tal, es bastante hetero-friendly. O sea, es al revés. Lo tuve que pensar, hetero-friendly, vale, ya sé lo que... Hay de todo, ¿sabes? Y ahí me siento súper integrado, vamos, fue la hostia. Sobre todo estar al día siguiente con el público ahí. Dices, wow, gracias. Así que sí, el Horteralia. Noches locas mías hay muchas, pero no lo puedo contar. No, bueno, de lo que se puede contar, ¿Qué tal tu relación con los fans? ¿Tienes haters? No, tengo suerte en eso. Genial. Ahora a partir de aquí me saldrán. No, tengo suerte en eso y sinceramente me da un poco igual. No he hecho mucha cuenta. Pero... ¿Llevas tú las redes sociales? Sí. Con los fans, pues genial. ¿Cómo va a ser genial? Tío, siempre alguien que te siga, que te venga a decir algo, siempre se va a agradecer. Procuro siempre contestar a absolutamente todo el mundo y estar pendiente, y cuando veo a alguien estar encima o gente que más vergüenza le da, pues coño, hacerle que no le dé vergüenza y hablar más. Así que pues es que es parte del trabajo y es de agradecer. ¿Tuviste algún momento incómodo alguna vez en un concierto de decir a alguien, calla la boca, o como baje te arranco la cabeza? Hay gente incómoda, sí. Hay gente muy creepy. ¿Y cómo superas ese momento? Porque estás ya mal a gusto, meditando, respirando. Y ya si no queda otra, oye muchacha, cállate un poco que ahora bajo, ¿sabes? Yo qué sé, con naturalidad. Bueno, eso es lo mejor, ¿eh? O sea, afrontar situaciones inesperadas, tener naturalidad, eso es verdad. Pasa que a veces, igual si te pasas de naturalidad, le calientas un poco, por ganas, ¿no? O sea, a ver, cada uno creo que hay que saber dónde estás en cada momento, ¿sabes? Sí, pero ¿tienes temperamento fuerte cuando te enfadas? Sí. Bueno, como buen celta. Pero últimamente no me enfado mucho. Bueno, mejor. Mejor. El que me saca mis casillas es mi madre, la que me saca. Esa sí que me enfada que... Bueno, Pero aparte de mi madre, por norma general no discuto ya. Bueno, mejor. Eso que ganas tú, porque se me calmó un poco queda mal cuerpo. Sí. Pero bueno, te lo decía porque los celtas somos un poco, o no tenemos casi grises, ¿no? Somos o blanco o negro, esa ración. Sí, mi madre es muy celta. Mi madre es muy celta. Sí. Mi madre es muy celta. Va a ser demasiado rubia, igual, ¿no? Rubia de ojos claros, no te digo más. Demasiado, ¿no? Sí. Bueno, eso está bien. Bueno, ¿para qué la tengo que aguantar? ¿La madre de Roy, cómo se llama? ¿Cómo se llama tu madre? Belén. Un saludo para Belén, la madre de Roy. Yo hoy no se lo voy a enviar, pero sí. Bueno, joder, cuando se haga el podcast seguro que ya se te pasó el mosqueo. No sé yo. Este mosqueo lo voy a acordar yo bastante tiempo. Bueno, si tuvieras que definir tu show en 3 palabras, o sea, ya sabes que vivimos casi en la dictadura del algoritmo y la dictadura del tweet. Tu show en 3 palabras, ¿cómo lo definirías?
Te digo que al final es un examen de fin de curso esto, ¿eh? Pues... No sé, irreverente. Bien. Irreverente, ecléctico y... No lo sé, joder. Original. Original, bueno, es como... No lo sé, irreverente, ecléctico y... No sé, coño, Bueno, me queda dos, lo blanco. dejamos en dos. Bueno, mejor todavía. Dos. Más concentrado. Irreverente y ecléctico. Pues ya sabéis, los que veáis a Roy Porto, un show irreverente y ecléctico. ¿Qué te apetece explorar sonoramente después de Quiero ser libre? ¿Seguir ahondando? Yo creo que en el mismo me camino? apetece un sonido un poquito más tecnero. Como DJ estoy pinchando tecno. Me he pasado siglos pinchando pop, odiándolo en secreto, pero trabajaba mucho, tenía mucho trabajo, hasta que un día peté, dije hasta aquí. Y dejé de pinchar pop. Y yo creo que un sonido más tecnero, siempre me parece súper interesante mezclar géneros y conceptos. Pues Quiero ser libre es una canción melódica con arreglos tecno, que es como que a priori era como no va a funcionar y funciona muy bien. Entonces me apetece un poco seguir esa línea, la verdad. También ya está bien de hacer cada canción distinta. Creo que es momento de englobar el sonido en algo común. Así que sí, voy a seguir por ahí. ¿Qué tipo de música escuchas? De todo un poco, ¿eh? Cosas muy locas y cosas, yo qué sé. Me encanta Camilo Sesto, que de hecho Quiero ser libre, creo que viene un poco de ahí. No sé, de todo un poco. ¿Música clásica también? ¿Un poco de todo? La clásica a veces me encaja, ¿eh? Sobre todo cuando estoy en momentos que me tengo que concentrar mucho. Música clásica me gusta, pero de todo un poco, no sé. ¿Cuál es tu artista favorito? Joder. Creo que imposible quedarme con uno, no lo sé. 5, vamos a hacer el top 5. Vale, pues... Mira, Camilo Sesto me encanta. Y... Fangoria siempre me ha gustado mucho, además es que siempre ha habido una conexión bastante especial. Joder, vaya preguntas, ¿eh? Miley Cyrus me encanta. Y... Joder. No sé. Me estoy quedando en blanco. Bueno, ya lo... Después, cuando te venga... Venga, vale. Sí, cuando te venga... ¿Hay algún productor artista o artista con el que te encantaría colaborar ahora mismo? Pues mira, después de haber colaborado con Valentina de RuPaul América, se me planteó y de hecho moví hilos para hacerlo y es algo que está ahí en el aire. Me encantaría cantar con Amanda Lepore, que es una transexual de Nueva York que debe tener como 60 y pico años ahora mismo. Es un icono global, salen las fotos de David LaChapelle míticas de los 2000, 90, 2000. Y me parece un perfil súper interesante, sobre todo a día de hoy, porque se ha quedado un poco atrás para las nuevas generaciones, sobre todo en España, ¿sabes? Porque el movimiento drag queen ha crecido tanto con programas como RuPaul Drag Race que traer a la actualidad, bueno, alguien que para mí sigue estando en la actualidad, pero que tampoco es tan conocida, me parecería un sueño. Así que me encantaría trabajar con ella. ¿Qué estética te representa? ¿Vistes variopinto o siempre sueles llevar colores vivos a nivel moda? Me pongo absolutamente de todo. Pero te ves a lo mejor, no sé, un poco más formal, de traje o... No me veo ni de coña o de traje. O sea, yo... Huyes un poco de lo normativo, ¿no? O sea, si vas a justo una es la fiesta, palabra que iba a utilizar. Sí. Vestuario normativo no tengo. O sea, en mi armario no verás algo normal y básico porque no me lo pongo. Si no te encuentras cómodo con ello. Sí, llega un punto en el que, sobre todo después de esto que me fastidió bastante la cabeza de mi ex, que decidí que ni un segundo de mi vida iba a hacer algo que no me representa y no me apetece.
Y entonces, pues, ropa aburrida no me representa ni me apetece. Y es curioso porque a veces voy con gente que no está acostumbrada a ir conmigo y tal. Y es como, fíjate, está la gente mirando y no sé qué. Digo, sí, yo es que ni me entero. O sea, no es de tontería que diga, me están mirando y no me entero. No sé. Supongo que llamo la atención por sí, no por querer llamar la atención como tal, sino porque es que es mi forma de ser, mi ropa y lo que soy. Bueno, Roy, ¿qué sientes cuando pinchas en una sala pequeña, mediana o cuando actúas en un festival grande? Pues cada cosa tiene lo suyo de especial. Fíjate, un escenario grande, y de lo que hablabas antes de ponerse nervioso, también es algo que tenía desarrollado y que de hecho mi madre me preguntaba a veces. Con un escenario grande sales más cómodo y más fácil, porque tienes al público muy lejos, entonces es lo mismo que estar... Encima es como que estás en un camerino, ¿no? Preparándote con gente, hablando, sales a un escenario, haces lo que tengas que hacer, actúas genial y vuelves. Pero que la conexión con el público no es tan real, está un poco lejos. Entonces como que, más sobre cálido, todo para cantar... En un sitio pequeño, más cálido, más pegado, la energía. Y más complicado. También. Exacto. También. O sea, puede ser más especial o más complicado, depende. Si no funciona la sesión, dices, me cago en la puta, estoy aquí, tierra, trágame. Pero si funciona, es la hostia. Entonces cada uno tiene sus cosas distintas. ¿Alguna vez te pasó eso de no funcionar, de querer? Sí. ¿Y cómo superas ese momento? ¿Qué haces? Bueno, pues hay que ser adulto y pensar que no toda la música le gusta a todo el mundo y a veces una noche mala la tiene cualquiera. Hubo un día que la cagué con la mesa de mezclas. Me atoré con una cosa, encima era la fiesta de una amiga que quiero un montón, con la que ya había pinchado un montón de veces. Me atoré con una cosa, he de decir que la mesa era nueva y no me habían dicho ni la había visto. Sí. Era el último moneda del Pioneer de no sé qué, y claro, una mínima cosa en un botón ya cambiaba todo. Y me atoré con uno y ya me puse nervioso, me atoré con 2, con 3 y dije, sacadme de aquí porque no puedo más. Pero bueno, también eso es la vida, ¿no? Sí, totalmente, sí. Trato de no machacarme con esas cosas. Ya. Te iba a preguntar la mayor liada que pasó en directo, pero casi que me la acabas de decir, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste de ti mismo este año? Este año. Este año aprendí bastantes cosas, ¿eh? Mi anterior single, hace ya tiempo que no estoy contento, habla de una mala época en la que me vi rodeado de un entorno cercano que no me representaba y que me hacía sentir especialmente mal. Entonces aprendí que las compañías hacen mucho, sobre todo de cara a la felicidad, porque el trabajo puede ser el mismo y tu día a día puede ser igual, pero la felicidad la marca mucho el entorno. Totalmente. Y es muy importante de quién rodearte, cómo rodearte, establecer relaciones sanas y sinceras. Y si algo se tuerce, salir a tiempo. Creo que es igual de importante entrar en un sitio que sabe salir a tiempo. Y yo tuve una época muy turbia que me hizo bastante daño con compañías que aparentemente sumaban porque había muchas risas, pero restaban todo hasta la vida, si me apuras. Y he tenido los huevos de quedarme solo, a empezar de cero y prestar tiempo y atención a gente que realmente merece la pena. Y puedo decir que a día de hoy, después de mucho esfuerzo, tengo un entorno sano que me hace totalmente feliz y que no tiene nada que ver con el que tenía hace muy poco. Siempre hay gente fija, ¿no?, que es de toda la vida y que han estado y estarán, pero a veces... ¿Cómo ves, a raíz de esto que cuentas de compañías, cómo ves la industria musical? Soy el dramas, ¿eh? ¿Cómo ves la industria musical? Bueno, la veo complicada. Sí, bueno, complicada. Sí. Muy complicada. Complicada es. Sí, no sé. O a veces la quieren complicar más, ¿no? Sí. Para que el artista no se entere de la más a la media, ¿no? Total. Y que sea el que menos gane en todos los sentidos. Sí. ¿No? Puede ser eso también. Total. Mira, también es verdad, perdona que te interrumpa, sí, Roy, que antes era Sota, Caballo y Rey. Ibas a la EMI, la Sony, no sé qué, y ya estaba. Decía, no, pues solo te quedaba autoproducción, pero ahora tienes las redes sociales. Y ya no, perdona que te corte. No pasa nada. Sí, total, no sé. Es que es como siempre un arma de doble filo todo, ¿no? Eso también, sí.
Y como ya os digo que voy por libre, pues tampoco es algo que me lleve mucho tiempo. O sea, tú te lo haces todo, te lo autoproduces. Sí, yo me autoproduzco. Sí, sí. Tienes un agregador digital que te sube los nuevos singles Sí. y lo demás tú todo te lo haces. Sí. Tú contratas el estudio. ¿Cómo? Contratas el estudio. todo. Y Yo soy mi jefe. ¿También arreglas? ¿Eres arreglista también? No. Pero mira, por primera vez en mi vida no, mucho tiempo, me está pasando algo muy guay, que es que a raíz también de esto, de haber cortado con todo, también he dejado de trabajar mucho de noche porque eso, como estoy en el tecno y está mucho más, es mucho más pequeño el circuito de tecno en España, pues he aprendido a disfrutar el proceso. Antes tenía millones de shows y cada semana varios shows y no sé qué, y entonces ahora voy pasito a pasito. A priori sería algo que me tendría que agobiar y no es así, estoy disfrutando mucho del proceso y con la música igual. Cada paso adelante es un triunfo y tener el control de lo que hago 100% me parece muy guay. ¿Me lleva a algún lado o no? Que yo tampoco, o sea, no me voy a morir ni me voy a estar amargado si algo no me funciona en exceso. Ya me está funcionando porque me permite hacer lo que quiero y eso para mí es lo más importante. Y sobre todo disfrutarlo, porque a veces entramos en una vorágine que nos impide ser conscientes de lo que hacemos y disfrutarlo. Entonces, yo qué sé, cuando hablo con gente joven que está empezando y tal, lo que les recomiendo es que sea consciente de lo que hace y que disfrute del proceso. Da buena reflexión, disfrutar del camino, ¿no? Porque si no llega una cosa y era esto, ¿no? Quiero comprar un Ferrari, a veces, ya lo tengo y ahora... Y a veces estamos viviendo algo que habíamos soñado hace años y no lo estamos valorando. Y si echas la vista atrás dices, Totalmente. coño, pero si yo quería estar aquí y ahora estoy enfadado con esto. A veces la felicidad no la vemos y es lo que tenemos delante. Sí, sí, totalmente. ¿Hay alguna persona clave en tu carrera artística que te haya dado ese empujón? Pues en un principio Maximiliano Calvo, que es un íntimo amigo, que vio algo en mí, que le obsesionó y decidió estar ahí. Y yo también lo vi en él. Y me ayudó mucho a apostar por mí, a apostar por la música y a tener una identidad propia y marcada. ¿Qué importancia le das a un buen manager, un buen productor en la carrera artística? Mucha. Le doy mucha. Yo no tengo manager ahora mismo, por ejemplo. La última que tuve fue terrorífica. Paquita Salas era una genia al lado de ella. Entonces, le doy mucha en el sentido de que te puede dar muchas puertas, pero también te las puedo cerrar, que fue mi caso. ¿En qué sentido te puede cerrar puertas un manager? Pues en el que te puede hacer quedar fatal, en el que tienes ya una serie de contratos y una serie de trabajos que simplemente hay que organizarlos y por X motivos no lo hace. Entonces, bueno, claro, al final el cliente final no sabe si la estás liando tú, si la está liando la manager, pero al final el producto, el artista que contratan es a ti, por tanto... No vuelves. Claro, no vuelves, sí. Yo me quedé sin muchos trabajos por culpa de esa señora. O sea que ahora lo haces tú todo también. Todo. Bueno, tiene sus cosas buenas, que son muchas. Sí, las malas también de agobio, pero... Eso, el agobio, eso te iba a decir. El a veces llego justo, pero... Y el tiempo, que hay 24 horas, ¿no? Y 7 para dormir. Sí. ¿Duermes mucho tú, no? ¿Poco? Sí. ¿Sí? Duermo mucho. Al currar de noche, por eso te decía. Sí, Fíjate, yo soy totalmente nocturno, mi cabeza funciona súper bien de noche, por la mañana estoy como medio, no me entero, pero procuro dormir mucho. Me viene muy bien. Para mi cabecita me viene genial. Sí, dicen que es lo más sano dormir. El que pueda dormir eso, por lo menos 8 horas, ¿no? Y estar descansado. Sí. Descansa mente y cuerpo. Sí. Sí, a veces te levantas ya con una visión totalmente distinta al problema, de lo que te agobiaba por la noche. Efectivamente, así que... totalmente. Eso, la luz del sol, eso ayuda muchísimo. Los fantasmas yo creo que siempre crecen de noche. Crecen de noche y en casa. Total. Sales muchas veces a dar un paseo, te pega el sol total, y ya ves un problema totalmente diferente. Sí. O sea, cambia... Cuanto más te agobies, trata de distraerte lo más posible, que es mano de santo. Sí, o a veces pasa, que te lo iba a preguntar ahora, cuando estás componiendo algo, ¿no? Que estás ahí con una palabra, dices, tú tengo lo demás, una palabra,
sales a dar un paseo o yo qué sé, a echar una pachanga con los amigos de fútbol y ya te viene, porque estás ahí centrado en el problema, ¿no? No estás centrado en la solución. A mí pasear me encanta, además lo hago mucho, ya sobre todo por el perro, tengo un perrito. Paseando me vienen las mejores ideas. Siempre voy con el móvil, con la grabadora, grabando frases, no sé qué, partes de letras. Te iba a preguntar el proceso compositivo, que también me gusta preguntar, ¿cómo es en tu caso? ¿Qué te inspira? Cuando me vienen cosas a la mente, las grabo en notas de audio y las voy montando. Si ya tengo una base musical sobre la que poner letra, trato de grabarla en casa y a veces parece que no, pero escucharlo es como... Te vienen cosas así al vuelo. Que te ayuda, ¿no? Entonces me voy metiendo varias versiones en el móvil de las canciones y las voy completando. ¿Las notas de audio las haces tú cantando? Sí. Ah, genial. Te o de pronto estoy en una discoteca. Si utilizabas el piano del teléfono, nada, la aplicación. Notas de voz directamente, a palo seco. Y a veces estoy en una discoteca y me viene una melodía y una letra y me pongo así en medio de la pista y la grabo. Sí. Mis amigos, ¿qué haces? Y yo, déjame. Sí. Y la letra igual, ¿no? Lo apuntas Sí. también, te mandas notas de audio. Sí. Bueno, Roy, pues muchísimas gracias. Fue un auténtico placer. Lo mismo digo. Tenerte aquí. Vamos a poner aquí debajo, Celtas, las redes de Roy Porto. Esto fue Remanecer, el podcast de Blas Rodrigo, episodio 3. No olvidéis seguir a Roy. Y no queremos despedir el podcast sin antes, siempre tenemos un pequeño regalín. Aquí lo tenemos. A ver. Ah, qué maravilla. Qué bien, muchas gracias, con lo que me gusta a mí el camiseta verde. oficial del podcast de Blas Rodrigo, que no está a la venta, no escribáis porque de momento no está a la venta, porque siempre ponen ahí, ¿dónde puedo comprar? Oye, no, pues las tendrás que sacar. Solamente, no, es un regalo exclusivamente para los invitados. Oye, muchas gracias. Al podcast. Me encanta el color. El verde, es el color más Verde guapo, esperanza. El verde esperanza, sí. ¿Quién te gustaría que viniera a este podcast? Pues yo creo que Sofía Cristo podría estar genial, ¿no? ¿Sofía Cristo? Bueno, Sí. pues animamos a Sofía Cristo, que venga, si quieres, si viene, pues vení tú también, si quieres. Venga. Hacemos, Sofía es fantástica. Bueno, despídete ahí a los celtas. Pues nada, Celtas, ha sido un placer estar con todos vosotros. Millones de gracias. Espero que os haya gustado y seguro que alguna cosa en claro habéis sacado. Trato de ser inspirador para la gente, así que si a alguien le he ayudado, pues feliz. Y nada, gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, Roy, muchísimas gracias, Celtas. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita al canal de YouTube. Como siempre, un saludo celta y nos vemos en el episodio 4.